Hola amigos, bienvenidos a la lección 3 de Escuela Sabática de este último trimestre del año 2018, para que sean uno. Esta semana tenemos dos versículos de memoria, los versículos 20-21 de Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es una oración por excelencia de Jesús a su Padre, Dios. Y esta semana básicamente vamos a analizar todo el capítulo 17 de Juan, o al menos gran parte de este capítulo. El ser uno, la unidad, la verdadera unidad, es la que explica Jesús aquí, la que intercede por el Padre diciendo que sean así uno, como tú y yo somos uno. Nada tiene que ver con el ecumenismo que propone el papado, donde todos se han de juntar bajo un mismo paraguas que es el de él, el del catolicismo, ignorando verdades bíblicas que pueden generar controversia entre los distintos grupos cristianos y solo centrándose en lo que no divide. Esto es una unidad satánica, ya que la verdadera unidad nunca transgrede ningún principio de Dios. Esta semana vamos a maravillarnos con Juan 17. En esta ocasión vamos a empezar a analizar el capítulo 17 de Juan. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. La glorificación fue posterior a su ascensión al cielo. Era algo vital para poder culminar completamente su ministerio, recuperar la gloria que él tuvo antes con el Padre. Después de su victoria en la cruz, cuando ascendió, fue glorificado, el Padre aceptó todos sus méritos y fue puesto otra vez en el lugar preeminente por encima de todos los ángeles. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo es muy interesante, porque ¿qué dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aquí Jesucristo obviamente está orando al Padre, por tanto está diciendo que te conozcan a ti como Dios supremo, el Padre, no otros, sino el Padre, y a Jesucristo que habla de sí mismo, y a Jesucristo a quien has enviado. En definitiva, que se reconozca al Dios verdadero, el Padre, y a su Hijo unigénito. Y dice que esta es la vida eterna. Obviamente, se tiene que conocer la divinidad, se tiene que conocer la deidad, y como habla Pablo también, tenemos un Dios, el Padre, y un mediador, Jesucristo hombre. Tenemos que conocer al Padre y al Hijo, porque si rechazamos alguno de los dos, nos quedamos a medias. Ya vimos que en el Génesis quien estaban creando eran el Padre y el Hijo. El Padre decía y el Hijo era el catalizador, el agente creativo del Padre. Y siempre fue así, siempre tuvo la misma gloria que el Padre, el Hijo. Por tanto debemos tenerlo claro y de esta forma optaremos a la vida eterna, porque como dice en Apocalipsis, ¿quién está en el trono? El trono del Padre y del Cordero. Si debemos adorar a estos en la tierra nueva y en la nueva creación, ¿cómo no vamos a hacerlo antes? Esos son conceptos que debemos tener claros, porque si no, estaremos adorando a otros dioses, a dioses falsos, aunque nos parezcan tan verdaderos. Y eso es idolatría, y eso, como vemos en todo el Antiguo Testamento, para nada gusta a Dios. Él no tolera los Baales y otros dioses, sino que se le ha de adorar a Él, que es el único Dios verdadero. Todo lo otro son invenciones de Satanás. Y dice el versículo 4 y 5, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo glorificó Cristo al Padre, a su Padre? Pues simplemente haciendo su voluntad, sometiéndose completamente a Él y haciendo su voluntad. Él reflejaba al Padre. Por eso dijo en una ocasión que quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él hacía perfectamente las obras del Padre, no hacía nada por sí mismo Jesús, y de esta forma glorificó al Padre. Nosotros tenemos que glorificar al Hijo de esta forma también, andando por sus caminos y dejándonos guiar por su Espíritu. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y efectivamente, antes el Hijo y ahora estaba por sobre todo.
dominaba el gran capitán de las huestes angelicales. El tercero en orden recordemos que era Lucifer, y cuando cayó, pues su lugar lo ocupó el ángel Gabriel. Si leéis el espíritu de profecía, en concreto, si no me recuerdo mal, historia de la redención y patriarcas y profetas también, cuando habla en los primeros capítulos 1 y 2, cuando habla de la creación, del origen del mal, etc., ahí veréis claramente explicado todo lo que era Cristo, el Verbo, en aquel momento. Realmente tenía la perfecta gloria de Dios. Y ahora, cuando ascendió, después de la victoria en la cruz, recuperó esta misma gloria. Recordemos el versículo 3 de este capítulo que acabamos de leer. La vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo. Quiere decir conocerlos personalmente, seguir el ejemplo de Cristo. Él nos vino a enseñar cómo debe vivir un Hijo de Dios. Vivamos como Él vivió, entreguémonos por completo como Él hizo, y de esta forma tendremos un trato personal con el Padre y con Él mismo. Esforcémonos en ello, porque esto es la vida eterna. En los primeros 5 versículos de Juan 17, vimos que Jesús oraba por Él mismo, en cierta forma, pero aquí empieza a orar en relación a sus discípulos. Empezaremos leyendo en el versículo 9. Dice así: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Vemos que ora específicamente por sus discípulos, no por el mundo entero, por todas las personas, ya que los que están en el mundo, las personas que aceptan el mundo, no están con Dios ni quieren seguir sus requisitos y muchas veces ni siquiera lo conocen. Pero los que ya han aceptado el Evangelio, sus discípulos, los que le conocieron y le aceptaron, están en serio peligro de que Satanás les zarandee y los eche a perder y los devuelva a sus vidas anteriores. Por tanto, es muy necesario orar por los que han aceptado el Evangelio y se han convertido, porque estos son los que Satanás más va a atacar. Luego, obviamente, hay que ir al mundo y dar el mensaje para que más se conviertan, pero los que ya se han convertido son de cuidado especial para Dios, porque es lo más fácil que se desvíen o que Satanás los haga caer en algún asunto. O sea que es muy importante esto. Oro por mis discípulos, no por el mundo. Es en este sentido que lo dice y es algo vital, porque realmente quien conoce el camino sufrirá muchos más ataques y de forma mucho más activa por parte de Satanás. ¿Por cuál razón? Pues porque antes ella los tenía en sus redes y ahora están en las redes de Dios y los quiere recuperar como sea. Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ciertamente, lo dice Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Ellos son uno en propósito, en espíritu. Y los discípulos debían ser así. Eran 11 en aquel caso, 12, 13, luego más, y debían estar unidos, distintos dones, distintos caracteres, distintas funciones, distintos cargos, pero debían estar unidos en el mismo propósito y unidos en el mismo sentir y teniendo el mismo espíritu. Así debemos ser nosotros, por supuesto, también ahora. El versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y efectivamente, ¿a quién se refiere aquí? A Judas. Le envió el último mensaje de amor en la Santa Cena, lo hizo partícipe de todo el ritual, pero Judas siguió con su plan, por tanto se convirtió en el hijo de perdición y se acabó ahorcando. Eso es el ejemplo que no debemos seguir jamás, el ejemplo del discípulo Judas. El versículo 14 en adelante dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es muy importante porque evidentemente vivimos en esta tierra, en este mundo, y no podemos escapar de ella. Tenemos que vivir entre las gentes, pero una cosa es vivir entre las gentes y la otra cosa es participar de lo que hacen los que no conocen a Dios o los que lo rechazan completamente. Eso es muy distinto y nunca debemos dejar mezclarnos con ocio mundano y con tradiciones humanas. Debemos siempre seguir el camino que Cristo siguió. Y es ahí donde está la posibilidad de caer o no. Y por eso Satanás ataca tanto para hacernos caer en este sentido y que le demos un camino no bueno en vez del camino que debemos seguir. Nos quiere hacer ir sí o sí por el camino ancho cuando debemos ir por el camino estrecho, como dijo Jesús. Y evidentemente
toda la gente que rechaza a Dios o que no conoce a Dios aborrece el Evangelio, y a los que guardan el Evangelio y los mandamientos los ven como sectarios, como gente extraña, como gente que incluso no sabe divertirse, gente fanática. Así es como nos ve el mundo y los que rechazan a Dios, pero nosotros debemos seguir adelante, viviendo en el mundo, pero no participando de sus obras, y dando ejemplo constantemente de que realmente quien nos domina es el Espíritu de Cristo y no el Espíritu de Satanás, o dicho de otra forma, el Espíritu del mundo. Versículo 16 al 19. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo su ejemplo y a Cristo. Cuando hacemos esto ya no somos del mundo, porque no participamos de las obras del mundo. Pero cuidado, si decimos que somos cristianos, pero nuestra vida es como la de cualquier persona que no conoce a Dios, o bastante similar, ya no estamos lejos del mundo, sino que estamos de lleno en él. Eso debemos tenerlo en cuenta para volver a la senda correcta, si este es el caso. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia, las Escrituras, es la verdad porque son Cristo mismo, es el mismo verbo hecho letra, y el mismo verbo que se hizo carne dio las enseñanzas que luego se han transcrito en el Nuevo Testamento. Por ende también, como verbo, como antes de ser hijo del hombre, se presentaba ante todos los profetas y ante el pueblo de Israel también en las Escrituras relatadas en el Antiguo Testamento. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y así es. Él envió al mundo a sus discípulos y por ende a nosotros, id y predicad el Evangelio del Reino a todo el mundo. Eso es lo que debemos hacer, y si seguimos su ejemplo y nos unimos a Dios, seremos santificados por Él y por la verdad, la cual, dicho de otra forma, es el mismo, y son las Escrituras mismas. Hagámonos nuestra esta oración de Jesús al Padre porque es bien cierta. Y, unidos a Dios, tenemos el poder para resistir al enemigo. ¿Queremos hacerlo? Eso es lo que debemos ver. Si queremos y nos entregamos de todo corazón a Dios, Él va a hacer su parte y no caeremos. Si hacemos lo contrario y no queremos unirnos a Dios verdaderamente, estamos tibios, a medias al mundo y a medias con Dios, caeremos a cada paso que demos. Debemos tenerlo muy en cuenta y autoanalizarnos. Si empezamos a leer donde lo dejamos en el tópico anterior, en el versículo 20, vemos algo muy interesante. Y por ello vamos a leer también una cita de Ellen White, que es realmente directa, clara y que todos deberíamos tener presente. Empecemos leyendo en Juan 17:20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí vemos cómo nos incluye en la oración a todos los cristianos y a todas las personas que han creído el Evangelio, la verdad bíblica, a lo largo de los siglos. Estamos incluidos en esta oración. A mí esto me parece realmente maravilloso. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por tanto, aquí vemos que ya nos está interpelando directamente a nosotros también. Debemos ser uno. No era cosa de los discípulos o de algunos grupos de cristianos. Debemos ser uno. Debemos tener el mismo sentir. Debemos tener el mismo espíritu. Debemos estar unidos en todo. No tantas divergencias, rebeliones y contiendas. Eso precisamente es lo que hace que aún estemos aquí y todos tan desunidos y esperando aún a Cristo. Si hubiésemos hecho el trabajo y hubiésemos estado a la altura, Cristo ya habría venido. Pero las rebeliones y contiendas actuales hacen que nosotros no reflejemos el carácter de Cristo, ni siquiera nos preocupemos fervientemente por ello, y que tampoco el mensaje se esté dando como se debería, ya que hay tanta división y tantas opiniones que no se va a una a dar el mensaje verdadero. Cada uno da el que cree más conveniente y de la forma que lo cree más conveniente, y así no podemos seguir. Aparte también en relaciones personales, cuántos pleitos y contiendas hay y discusiones entre hermanos. Qué lástima, y cuántas pocas veces se puede llegar a un acuerdo de perdón, ya sea porque uno no quiere, o porque los dos no quieren, o por a saber qué. Qué triste todo eso, ¿verdad? Seguro que os habéis encontrado con situaciones así, y yo sin duda en bastantes ocasiones. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si tenemos a Cristo y si tenemos su Espíritu en nosotros, demostraremos que le estamos sirviendo y que Él nos ha enviado, de la misma forma que Él demostró que Él envió al Padre. Eso es lo que debemos conseguir y debemos trabajar por ello.
porque si no nuestras palabras no tendrán poder y no daremos ningún ejemplo correcto y genuino a los demás. Eso lo debemos procurar a nivel individual y obviamente también a nivel grupal, ya que si cada uno hiciera eso se formarían grupos e iglesias perfectamente luminosas, perfectamente entregadas al mensaje y la gente vería algo especial, como se veía antaño. Dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Esta es otra clave. Debemos tener el amor de Cristo, el amor divino, el amor ágape verdaderamente. Eso nos hará estar unidos y realmente predicar de una forma, queriendo ayudar a que los demás se salven, no queriendo imponer o queriendo explicar las cosas de forma fría o de forma fanática. El amor es la base de la ley y el amor verdadero es lo que debemos cultivar para que nuestras palabras acaricien, sean directas obviamente, sin rebajar ni un punto el mensaje, pero que en vez de golpear, acaricien y lleven a la persona a la verdad, que la hagan reaccionar, que la hagan pensar, que el golpe no sea para dejarla cao en el suelo, sino que sea para que reaccione y también se entregue a Dios. Ahora sí vamos a leer una de las muchas citas que tiene Elena White sobre Juan 17. De hecho, en una de ellas dice que es muy necesario leer y entender y aplicar esta oración y este capítulo. Es necesario entenderlo porque hay tantas variaciones a veces y tantos entendimientos. Hay que entenderlo de la forma que lo dice la Biblia y aplicarlo de la misma forma, porque si empezamos a poner de nuestras levaduras y de nuestra propia opinión, lo vamos a distorsionar completamente. Vamos a leer 3 párrafos de Testimonios de la Iglesia, tomo 4, página 20, párrafo 4, página 21.1 y página 21.2. El capítulo se titula La unidad de la Iglesia. Empieza así. Todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la Iglesia visible y trabajadores en la viña del Señor. No debemos esperar que nuestros hermanos, que son tan frágiles como nosotros, nos ayuden, porque nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a Él y a unir nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con su mérito. Ninguno de nosotros puede tener una posición neutral. Nuestra influencia se ejercerá en pro o en contra de Jesús. Somos agentes activos de Cristo o del enemigo, o recogemos con Jesús o dispersamos. La verdadera conversión es un cambio radical. La misma tendencia de la mente y la inclinación del corazón serán desviadas y la vida llegará a ser nueva en Cristo. Es bien cierto eso que dice. No podemos depender de los otros y que otros hagan el trabajo por nosotros o nos ayuden de forma vital, digamos. Debemos unirnos al Salvador y esto es lo que nos irá transformando y cambiando. Y realmente cambiaremos nuestro carácter y cambiaremos como personas. Y por tanto cambiaremos nuestras obras y nuestros pensamientos también. Es muy importante lo que dice al final. La conversión verdadera es un cambio radical. O sea, un cambio a medias de, bueno, hago lo de antes, pero ahora soy un poco más cristiano. Leo la Biblia, pero sigo llevando la vida anterior o parte de la vida anterior. No, la verdadera conversión es un cambio radical. Pasas de muerte a vida. Pasas de la vida mundana a la vida con Cristo. No hay medias tintas. Y aquí dice algo muy interesante que también cuenta en otros lugares y que da para un montón de prédicas y temas, por supuesto. Nuestras tendencias al mal son encauzadas hacia el bien. Y eso es realmente importante de entender porque no nos elimina nuestras tendencias, sino que nos las encausa al bien. Por tanto, si nos desviamos o nos descolgamos de lo que es el sarmiento de la vid, ¿qué pasa? Pues que nuestras tendencias vuelven a ser encauzadas al mal porque es su tendencia natural. Pero si estamos unidos a la vid y estamos unidos a Cristo, nuestras tendencias irán encauzándose hacia el bien y realmente venceremos el mal de forma completa. Llegaremos a la perfección, aún teniendo esa tendencia corruptible encausada correctamente por Dios, llegaremos a la perfección hasta que Cristo venga y luego sí nos transforme nuestros cuerpos viles en inmortales y en incorruptibles. Pero es posible y de hecho debemos llegar así a hacerlo. Si queremos ser parte de los 144.000, llegar a dejar de pecar, nuestras tendencias al mal deben ser encauzadas por Dios hacia el bien. Y eso solo podrá ser si nosotros nos dejamos y queremos hacerlo. Si no, Dios no fuerza a nadie. Sigue diciendo, Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna.
Cristo se dio a sí mismo al mundo para que pudiese limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, como dice Tito 2:14. Este proceso de refinamiento está destinado a purificar a la Iglesia de toda injusticia y del espíritu de discordia y contención, para que sus miembros edifiquen en vez de derribar y concentren sus energías en la gran obra que está delante de ellos. Lo que decíamos antes, no se trata de estar continuamente con contiendas, debates, discordias, sino de todo lo contrario, edificar, ir todos a una y avanzar en la obra que Cristo nos encomendó. Dios quiere que sus hijos lleguen todos a la unidad de la fe. Impresionante, ¿verdad? Viendo el panorama actual, pero debemos llegar a esta unidad y debemos hacerlo con la ayuda de Dios. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que sus discípulos fuesen uno, como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre le había enviado. Esta, la más conmovedora y admirable oración, extendida a través de los siglos hasta nuestros días. Sus palabras son: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17:20. Tenemos una gran misión. Realmente debemos estudiar esta oración y debemos leer todas las citas referentes a esto, y nos daremos cuenta de lo mal que vamos en muchos casos. Debemos legar la unidad de fe, debemos dejar de discordias y contenciones, debemos estudiar unidos, orar al Señor para encontrar la verdad y de esta forma ir todos a una a predicar el Evangelio al mundo, pero hasta que no cesen las contenciones, las discusiones y cada uno vaya por su lado, eso no podrá llegar. O sea que unámonos, hagamos nuestra la oración de Cristo que hemos leído en Juan 17 y empecemos a trabajar verdaderamente para Dios. La Iglesia es un hospital, pero no un hospital para ir acogiendo enfermos y que nunca sanen. Debemos ser un hospital para que la gente que entre enferma ahí se cure realmente. Por eso hemos leído que la Iglesia se debe purificar de toda injusticia y de todo espíritu malo. Porque si simplemente entramos y nos quedamos tal como estamos, ¿de qué sirve? Debemos curarnos con la ayuda de Cristo y avanzar, porque si estamos siempre toda la vida igual y quejándonos, ¿de qué nos va a servir el conocimiento decir que somos cristianos? De nada, porque seremos iguales que el mundo en el momento final. Para finalizar, última cita. ¿Cuán fervorosamente deben tratar de contestar esta oración en su vida los que profesan seguir a Cristo? Muchos no se dan cuenta del carácter sagrado de la relación con la Iglesia y les cuesta someterse a la restricción y disciplina. Su conducta demuestra que exaltan su propio juicio por encima del de la Iglesia unida y no evitan cuidadosamente el estimular un espíritu de oposición a su voz. Los que ocupan puestos de responsabilidad en la Iglesia pueden tener faltas como los demás y pueden errar en sus decisiones, pero a pesar de eso la Iglesia de Cristo en la tierra les ha dado una autoridad que no puede ser considerada con liviandad. Después de su resurrección, Cristo delegó el poder a su Iglesia diciendo: a los que remitereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. Juan 20:23. Y efectivamente todo es muy cierto, todo esto es perfectamente verdad, pero lo que sí no debemos permitir es que la dirigencia se vaya a doctrinas de hombres o tome decisiones contrarias a la Biblia. El escrito está por encima de todo, y eso debemos tenerlo claro para de esta forma también ayudar a los que hierren y mantener la Iglesia pura y en la línea correcta. La unidad es algo esencial entre los cristianos, pero hoy vamos a ver ciertos puntos para ponerlo todo en su contexto. Leamos primero 2 Corintios 6:14. Nos dice así el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí el apóstol Pablo está hablando de entre creyentes y no creyentes, personas que rechazan a Dios y no quieren seguir sus caminos ni saber nada de Él, y personas que hacen justo todo lo contrario, siguen a Dios y quieren andar correctamente en la vida. Pero eso también es aplicable en cualquier ámbito de la vida, también entre cristianos. ¿O acaso todos los cristianos siguen la Biblia? ¿Guardan los mandamientos todos los cristianos? ¿Tienen una vida como Dios quiere? ¿Todo el mundo defiende las doctrinas correctas de la Biblia o hay un montón de doctrinas que son no más que tradiciones humanas por ahí? Por tanto, un cristiano que quiere seguir realmente por donde Jesús anduvo
y quiere seguir los verdaderos caminos de Dios y quiere llevar una vida conforme a las enseñanzas de la Biblia, puede tener comunión con otro cristiano que rechaza esto y prefiere seguir las tradiciones de hombres, diciendo que es cristiano. No, para nada. Y eso también obviamente se refiere a las relaciones personales, a las relaciones sentimentales, etcétera. Eso lo digo porque cuando hablamos de unidad entre cristianos, no debemos caer en el error romano, en el error papal, de unirnos todos bajo un mismo paraguas, incluyendo en este caso también todas las otras religiones y dejando de lado todos los temas que nos separan, para de esta forma mantener una unidad y que la paz prospere en el mundo. Eso no es bíblico, es totalmente antibíblico. Y a que las profecías nos dicen lo que vendrá, nos dicen también quién es la bestia y nos dicen también que precisamente paz no vendrá, sino que vendrá tribulación, plagas y finalmente la venida de Cristo. Por tanto, un verdadero cristiano no puede caer en el ecumenismo ni unirse con cristianos que hacen totalmente diferente a lo que dice la Biblia. Mejor dicho, tampoco puede participar de sus obras y ni de sus actos ni de sus pecados, como nos dice también Apocalipsis 18. Porque si hacemos esto, seremos partícipes de las plagas de Babilonia. Debemos reunirnos con otros cristianos, por supuesto, pero para llevarles a la verdad, llevarles el verdadero evangelio y enseñarles el verdadero camino bíblico. Y si acepta, muy bien, y si no, pues tarde o temprano nos tendremos que separar, ya que los dos caminos no concuerdan para nada, y sería bastante problemático estar en comunión con ellos, ya que serían yugo desigual. Y a lo que llevará es a problemas graves y a que quizá el verdadero creyente se acabe desviando del camino recto que marcó Cristo. Dicho esto, debemos dar el mensaje a todos y no cerrarnos a nada, porque como dice Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Por tanto, hay mucho pueblo sincero de Dios en Babilonia y confundido. Por tanto, este es necesario que salga y se una a la verdad y al verdadero pueblo. Por tanto, no quiere decir cerrarnos a otros, sino a participar con personas que es un yugo desigual. Eso sí que no lo podemos hacer porque estaríamos transgrediendo la misma ley de Dios y nos estaríamos perjudicando a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es traerles a ellos a la luz y no ir nosotros y adentrarnos en las tinieblas. Pero también hay un peligro, y hay un peligro en que seamos demasiado selectivos y nuestro pensamiento humano, mejor dicho, nuestro pensamiento humano nos haga ser tan estrictos que ni siquiera podríamos estar nosotros mismos correctos ante nuestros ojos. Y eso lo digo porque Marcos 9:38 al 41 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Aquí vemos, había una persona echando fuera demonios en el nombre de Cristo, pero no quiso seguir a los apóstoles y ellos por tanto dijeron: pues no hagas más esto, si no nos sigues, no hay milagros que puedas hacer. ¿Eso es una actitud correcta? Para nada. Ahora veremos lo que le respondió Jesús. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Por tanto, no podemos ser tan estrictos de que quien no está con nosotros ya está con el enemigo, y si está con nosotros está en lo correcto. No, 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 para nada. Si vemos a personas hablando en el nombre de Cristo y haciendo acciones en el nombre de Cristo, no importa que esté con nosotros físicamente, digamos, o no, está haciendo su labor, está haciendo también la obra del Maestro. Por tanto, dejémoslo y ayudémoslo si está en nuestra mano. No seamos tan fanáticos y tan cerrados de decir que si no están con nosotros, ya no son pueblo de Dios o no están haciendo lo correcto, aun y cuando sus frutos denotan que están unidos con Cristo, igual que nosotros. Relacionado con lo que empezamos diciendo, en el principio, pues ahora vamos a leer Juan 10:16, unas palabras que van plenamente relacionados, como no podía ser de otra manera, con Apocalipsis 18, que llama al pueblo que tiene en Babilonia que salgan de ahí de la confusión. Dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay mucho pueblo que no está ahora mismo en el pueblo de Dios. Están dispersos en otras denominaciones, en otras religiones, en el ateísmo. Por ejemplo, yo hace 6 años casi estaba en el ateísmo, estaba completamente sin Dios y no conocía nada de esto. Estaba en ignorancia, pero cuando conocí me entregué al Señor. Por tanto, hay muchas ovejas fuera que deben oír el mensaje y deben ser aceptadas una vez se hagan suyo el mensaje.
Debemos aceptar estas nuevas ovejas que se convierten en estas nuevas personas porque es Dios quien las llama, y ellos si vienen es porque han oído el llamado. Por tanto, es vital que haya unidad y comunión con las personas de la misma fe y que esta fe sea bíblica, por supuesto, y es muy necesario que se dé el mensaje a todos para que las ovejas que están en otros lugares, dispersas y sin pastor, vengan al redil y se unan también al mensaje final. El amor es la base de todo, y éste nunca dejará de ser jamás, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Y Cristo también hizo mucho énfasis en esto. En Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como ya os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Él nos amó, y el Padre nos amó, de tal forma que, como dice el mismo Juan en el versículo 16 del capítulo 3, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, qué amor más genuino, el amor ágape de Dios. Y nosotros, entre hermanos, debemos amarnos también, debemos unirnos así. El vínculo que nos ha de unir es el amor, la base de toda unión ha de ser el amor. Si nos amamos los unos a los otros, demostramos que somos de Dios y caminamos con Dios. Si no, demostramos que estamos en el terreno satánico y que los ángeles malos y el propio Satanás están andando entre nosotros y por tanto no hay ningún tipo de luz celestial ahí. O sea que debemos tenerlo en cuenta, debemos cultivar el amor ágape en nosotros y amarnos los unos a los otros. Por otro lado, recordemos que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo. ¿Eso de qué forma se demuestra? Pues guardando sus mandamientos, guardando lo que Dios escribe en su santa palabra. Primero de Juan, también del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6, nos lo dice así: Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos si estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si no guardamos los mandamientos de Dios, podemos decir que somos cristianos, podemos decir que creemos en Dios, podemos decir que seguimos a Dios, podemos decir que predicamos el Evangelio. Pero, ¿qué dice aquí? El que no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. No estamos unidos verdaderamente a Dios si no seguimos sus preceptos, los cuales están establecidos en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en todas las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. Por tanto, estas son las dos señas, para resumirlo así, de los verdaderos cristianos, los que guardan los mandamientos y lo hacen de corazón, queriendo guardarlos y guardándolos porque realmente sienten la necesidad de ello y ven la importancia real de ello, no es por logalismo, obviamente. Y la otra seña es el amor verdadero entre los hermanos y el amor verdadero en las palabras que salen de sus bocas, el amor verdadero cuando predican el Evangelio y hablan con almas que están descarriadas, y el amor verdadero que se nota entre ellos, la verdadera comunión que indica que Dios está en su medio y no Satanás. Por tanto, teniendo en cuenta eso, analicemos nuestra vida, analicemos nuestras congregaciones, y si no están así, aportemos, seamos luz para que las cosas cambien y realmente Dios, a través de su Espíritu, habite en el medio. De otra forma, solo habitará Satanás. Solo hay dos fuerzas. Primero está Dios y luego está Satanás. O habita Dios entre nosotros o habita Satanás entre nosotros. Solo hay estas dos influencias. ¿Cuál queremos que esté en nuestro medio? Si queremos ser cristianos verdaderamente, tenemos que trabajar para unirnos con Dios, caminar por donde Él anduvo, como dice Juan, cultivar el amor, dejar de aborrecernos, y de esta forma estaremos realmente en luz y no en tinieblas. Para terminar la semana vamos a leer unas citas de Elena White referentes al capítulo 17 de Juan. Ya leímos en un tópico de esta semana unas citas contenidas en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, y hoy vamos a leer unas citas contenidas en Joyas de los Testimonios, volumen 3. Lo que vamos a leer está debajo del capítulo 1 con Cristo en Dios. Estas citas también aparecen en Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Dice así la página 243, párrafo 1. El Señor llama a hombres que tengan una fe sincera y un pensamiento sano.
hombres que reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero. ¿Eso por qué? Pues porque es producto de un pensamiento sano, de no estar embotados. Cuando no estamos embotados, tenemos más discernimiento, Dios puede actuar más en nosotros y discernimos, por tanto, lo falso de lo verdadero con más facilidad. Si estamos embotados debido a una alimentación mala o debido a hábitos de vida malos, evidentemente somos más propicios a caer en los engaños de Satanás. Sigue diciendo, cada uno debe mantenerse en guardia, estudiar y practicar las lecciones dadas en el capítulo 17 del Evangelio de Juan y conservar una fe viva en la verdad presente. Necesitamos el dominio propio que nos permitirá conformar nuestras costumbres a la oración de Cristo. Por tanto, sin dominio propio, sin tener una vida sana, no podemos aplicar las lecciones contenidas en el capítulo 17 de Juan. ¿Cómo vamos a mantener la unidad? ¿Cómo vamos a entregarnos a Dios? ¿Cómo vamos a amar a nuestros hermanos? Si, como digo, estamos embotados, tenemos pensamientos y mentes que tienden, por ejemplo, a la ira, al orgullo, etc. ¿Cómo vamos a conseguir una unidad real y humildad con hábitos en la vida que lo que hacen es perjudicarnos en vez de hacernos un bien? Pues de ninguna manera. Por eso debemos ser conscientes y llevar una vida conforme a lo que quiere Dios. De esta forma abrazaremos sus preceptos y será mucho más fácil reflejar los frutos del Espíritu. Dice el párrafo 2 de la misma página, la instrucción que me ha sido dada por uno, con mayúsculas, que tiene autoridad, es que debemos aprender a contestar la oración contenida en el capítulo 17 de Juan. Debemos hacer de esta oración nuestro primer estudio. Cada ministro del Evangelio, cada misionero médico debe profundizar la ciencia de esta oración. Hermanos y hermanas, os ruego que prestéis atención a estas palabras y que dediquéis a ese estudio un espíritu sereno, humilde y contrito, y las sanas energías de una mente puesta bajo el dominio de Dios. Lo que decía, debemos leer este capítulo con ahínco, estudiarlo, profundizarlo y aplicarlo en nuestras vidas. Pero ¿qué hace falta? Espíritu sereno, humilde y contrito, y aparte tener una mente sana, no una mente desequilibrada. Los que no aprenden las lecciones contenidas en esa oración se exponen a obtener un desarrollo unilateral que ninguna educación subsiguiente podrá corregir. Efectivamente, porque si no aplicamos esta oración, ¿qué seguiremos? Nuestro camino. Querremos que todo el mundo haga lo mismo que nosotros, seguiremos nuestros caminos, predicaremos lo que queramos, haremos nuestra predicación, nuestro camino en el Evangelio, pero ¿y Dios dónde está? ¿Y la unidad con los hermanos? Quizás estaremos dejando de lado lo que Dios quiere por nosotros y estaremos dando rienda suelta a nuestro orgullo y a nuestro yo, y aunque prediquemos cosas ciertas, pues estaremos en un camino que Dios no ha autorizado y lo estaremos haciendo de una forma errónea, de forma unilateral. En el párrafo 2 de la página 244 dice, el propósito de Dios es que sus hijos se fusionen en la unidad. ¿No es vuestra esperanza vivir juntos en el mismo cielo? ¿Está Cristo dividido contra sí mismo? ¿Dará el éxito a sus hijos antes que hayan apartado de su medio toda discordia y toda crítica, antes que los obreros, en una perfecta unidad de intención, hayan consagrado sus corazones, sus pensamientos y sus fuerzas a una obra tan santa a la vista de Dios? La unión hace la fuerza. Por tanto, es verdad, si mantenemos con rebeliones, contiendas, ataques los unos con los otros, ¿se va a manifestar Dios ahí? ¿Nos guiará Dios? No, el que nos guiará será Satanás, y quizá lo hará de una forma muy paralela a lo que haría Dios para confundirnos aún más. La desunión, dice la cita, causa debilidad. Trabajando juntos y con armonía para la salvación de los hombres debemos ser en verdad coadjutores de Dios. Los que se niegan a trabajar en armonía con los demás deshonran a Dios. El enemigo de las almas se regocija cuando ve a ciertos hermanos contrariándose unos a otros en su trabajo. Los tales necesitan cultivar el amor fraternal y ternura en su corazón. Si pudiesen apartar el velo que cubre el porvenir y percibir las consecuencias de su desunión, ciertamente se arrepentirían. Y es cierto, porque cada vez que hay desunión y no se soluciona, si hay alguien que no quiere aceptar el perdón o hay alguien que no quiere perdonar, etc., cuando pasa el tiempo es peor, el tiempo no cura nada, eso es un argumento humano. Cuando pasa el tiempo aún es peor y se van ensanchando las diferencias, etc. Si pudiéramos ver lo que hay detrás de todo eso, que no son más que demonios, contrariando nuestras mentes y haciéndonos atacar y comer los unos a los otros, realmente cambiaríamos mucho de actitud. Eso debemos tenerlo siempre en cuenta. ¿Por qué? Pues porque damos un ejemplo nefasto en todo el mundo. Dice el párrafo 3 de la página 244, el mundo mira con satisfacción la desunión de los cristianos. Los incrédulos se regocijan. Dios desea que se realice un cambio en su pueblo.
La unión con Cristo y los unos con los otros constituye nuestra única salvaguarda en estos últimos días. No dejemos a Satanás la posibilidad de señalar con el dedo a los miembros de nuestra Iglesia diciendo: mirad cómo estos que salen bajo el estandarte de Cristo se aborrecen unos a otros. Nada necesitamos temer de ellos, puesto que gastan más energías luchando unos contra otros que combatiendo a mis fuerzas. Ya lo vemos, la única esperanza para subsistir, y eso es bien cierto, porque si no, no demostramos estar con Cristo y por tanto no demostramos haber aceptado la justicia que nos imparte el Señor si nos entregamos a Él, pues nuestra única salvaguardia es estar unidos los unos con los otros, por supuesto, bajo el escrito está, no bajo cualquier cosa. Y la victoria obviamente también consiste en estar unidos a la vid, estar unidos con Cristo. Y la frase final realmente lo puede decir Satanás hoy en día del pueblo, por ejemplo, adventista. Mirad estos, están discutiendo unos a otros, aborreciéndose, separándose en un montón de grupos, ministerios, y cada uno prácticamente está peleado con el otro. ¿Hay algo que pueda temer Satanás? Pues no. Él solo teme las luces que van saliendo de vez en cuando, y las personas que se entregan y los grupos que se entregan, pero lo demás, ¿hay un cuerpo unido? Pues muchas veces hay tanta apostasía y tanta rabia y tanta rebelión y tanta contienda entre los hermanos que qué ha de temer si hay más desunión que nunca. Realmente deberíamos capacitar, volver a la Biblia, volver a las doctrinas bíblicas, a la fe bíblica, entregarnos a esta fe y de esta forma formar un cuerpo realmente unido, porque la separación y la división que hay hoy en día para nada va a acercar la venida de Cristo y para nada va a dar un ejemplo correcto al mundo. O sea que pensemos en ello y realmente unámonos, cultivemos los lazos del amor entre hermanos y entre todos. Y también con Dios, por supuesto, porque si no, el ejemplo que damos al mundo es justo lo contrario y ni siquiera molestamos un poquito a Satanás, sino que nos ponemos en su terreno y él nos va engañando más y más. Por tanto, tengámoslo en cuenta. Eso es muy importante, como dice la cita, para subsistir en estos últimos días en los cuales estamos. Que Dios os bendiga a todos.